Iglesia Adventista inicia 2023 con Da Vuelta al Altar durante su iniciativa 10 días de oración. Pastor Adventista distribuye más de 70 toneladas de artículos esenciales y medicinas en Ucrania. Tras la muerte de su hija, mujer dedica todo su tiempo a compartir el Evangelio. En Kenia, Escuela Adventista para Sordos alberga a niños rechazados por sus familias. A continuación, estas y otras noticias aquí en ANN. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Con este versículo como base, comenzaron los 10 días de oración de la Iglesia Adventista del Séptimo Día a nivel mundial. A cada inicio de un nuevo año, la denominación prepara un material especial para un periodo de 10 días de oración y consagración a Dios. El tema para el 2023 es De vuelta al altar. Los materiales diarios para los grupos de oración, incluidos los recursos para niños, se pueden encontrar en 10daysofprayer.org. Incluso hay una opción para unirse a un grupo de oración a través de Zoom. Si aún no estás participando, todavía hay tiempo para unirte y comenzar el año buscando la dirección de Dios. Visita hoy mismo 10daysofprayer.org. Vale la pena destacar que en algunas regiones del mundo los 10 días de oración se realizan en otra fecha. Si quieres hacer este viaje conmigo, entra en 10daysofprayer.org. Allí encontrarás todos los materiales y te prometo que no te decepcionarás. Vayamos al corazón mismo de Dios. Volvamos al altar. A través del apoyo ambiental y la música, la Iglesia Adventista del Séptimo Día de Creekside en Dubái, en los Emiratos Árabes Unidos, está llamando la atención hacia Cristo. El coro de niños de la Iglesia Adventista se presentó en el 22º concurso interuniversitario de oratoria ambiental. Los líderes del coro resaltaron que estaban ahí para apoyar al Emiratos Environmental Group como parte de su compromiso de ayudar a mantener la tierra como un lugar seguro, limpio y saludable para vivir. A fines de 2022, los servicios comunitarios de la Iglesia Adventista de Creekside celebró haber planteado decenas de árboles como parte de la iniciativa Plantamos para nuestros Emiratos del Emirates Environmental Group. Durante la Navidad, 36 personas participaron en uno de los proyectos familiares anuales de Maranatha Volunteers en la República Dominicana. El grupo construyó las paredes de la Iglesia Adventista del Séptimo Día Caleta 5 con la ayuda de voluntarios de todas las edades. Además de la construcción, los voluntarios también participaron en actividades de extensión comunitaria que incluyeron programas infantiles. Al finalizar el proyecto en la República Dominicana, los voluntarios adoraron a Dios en la congregación local en su nuevo edificio. Durante los últimos 7 meses de conflicto armado, el pastor adventista Maxim Lazarev ha trabajado para alejar a los residentes de Donetsk, en Ucrania, del frente de los bombardeos. Para aquellos que deciden no evacuar, él les lleva ayuda humanitaria. Durante este periodo, Maxim ha entregado más de 70 toneladas de artículos de primera necesidad y medicamentos. Maxim relata haber enfrentado situaciones peligrosas. Sin embargo, a pesar del riesgo, se siente realizado al ayudar a las personas que están felices de recibir agua y alimentos en este momento difíciles de sus vidas. Tras la muerte de su hija y en un momento de angustia extrema, la brasileña Leda Maria de Río de Janeiro deja el alcohol y decide dedicar todo su tiempo para evangelizar y advertir a las personas que Jesús muy pronto volverá. No quería creer que había sido asesinada. Lo tomé y pensé que no era verdad. Después de 5 días encontré su cuerpo.
Estoy aquí en la casa de Augusto César. Estuve aquí a las 9 de la mañana para darle estudios con una hermana de la iglesia. Luego del estudio vimos que la casa estaba muy sucia, entonces barrimos, sacamos la basura y otras cosas. Le pregunté si tenía algo para comer y me dijo que nada. No tiene cocina, ni nevera, ni bombona de gas, nada. Le dije a un amigo que viniera el jueves a ayudar a limpiar. Y me fui a casa, hice la comida. Y ahora vine a traerles el almuerzo y a orar con ellos. Mañana de nuevo estaremos aquí en el nombre de Jesús. Amén. Movimentos missionários. Yo solía beber mucho, incluso antes de que mi hija muriera. Estaba muy triste, enferma y sufriendo. Un día, bebí tanto que me enfermé. Fui al baño y ese día sentí que Jesús se acercó a mí y me dijo: hija, ¿es esta la vida que quieres para ti? Entonces, a partir de ese día, dejé de beber. Le dije: Señor, nunca volveré a beber, porque estoy sintiendo tu presencia. Quiero trabajar para ti. ¿Cómo puedo hacerlo? ¿Cómo empiezo a servirte? Para ese momento yo no sabía leer, así que le dije a Dios: ¿cómo voy a leer esta Biblia si yo no sé leer? Y le pedí que me enseñara a leer. Yo quería poder aprender de la Biblia y saber toda la verdad. Poco tiempo después, Dios me dio la habilidad de leer. Él mismo me enseñó. Hoy leo la Biblia, doy estudios bíblicos y leo para mucha gente. Alabado sea Dios. Tengo mucha comunión con Dios. Él me lleva a hablar con personas muy específicas porque sabe que ellas necesitan de su amor más que cualquier otra cosa. Entonces, cuando me acerco y les ofrezco estudios bíblicos, ellos aceptan porque están realmente interesados en aprender de Dios y de su amor. Tengo muchas personas que quieren estudiar. La lista es larga. Voy todo el día de una casa a otra llevando el Evangelio. Empecé a invitar a hombres, mujeres, gente muy humilde, ¿sabes? Personas que viven sin amor, sin familia, sin afecto y sin amistad. Empecé a llamarlos y venían 2 o 3 solamente. Actualmente cerca de 40 personas vienen a mi casa todos los días. Estudiamos la palabra, comemos, nos reímos, nos abrazamos. Cuando hay un cumpleaños celebramos juntos y llamamos a los hermanos de la iglesia. A gente se ajunta, eu chamo os irmãos da igreja. En las escenas finales de la historia de este mundo, muchos de estos niños y jóvenes llenarán a la gente de admiración por su talento en favor de la verdad, que se dará con sencillez, pero con espíritu y poder. Simples, no entanto, con espíritu y poder. La gente dice que se siente como si estuviera con su verdadera familia. Yo les digo que somos familia, que Dios nos creó a todos iguales y que por eso somos una familia. Cuando no conocemos a Dios estamos solos, pero cuando venimos a Él formamos parte de su gran familia en esta tierra. Viene mucha gente y yo soy feliz viviendo para Dios. Todos los días vienen personas a orar, a estudiar la palabra. Enamórate de Jesús, porque Él está vivo y es verdadero. Trabaja para Jesús con todo tu corazón y serás feliz. Hace 4 años que conozco y trabajo para Jesús. Ni mi esposo ni yo tenemos empleo.
pero nunca ha faltado nada, ni para nosotros ni para quienes vienen aquí. Confía en el Señor de todo corazón. Dios está vivo y es verdadero. Confía. Deus é vivo e verdadeiro. Confia. La Universidad Solusi, la institución adventista más antigua de África, recibió una gran donación de una familia adventista. Los detalles compartiremos después de una pequeña pausa. He aquí Dios es salud mía. Aseguráreme y no temeré, porque mi fortaleza y mi canción es Jehová, el cual ha sido salud para mí. El Señor es quien te cuida. El Señor es tu sombra protectora. De día el sol no te hará daño, ni la luna de noche. El Señor te protegerá. De todo mal protegerá tu vida. El Señor te cuidará en el hogar y en el camino, desde ahora y para siempre. Probada es toda palabra de Dios. Él es escudo para los que en Él se refugian. Seguro que a tu alrededor pasan cosas que no logras entender, ¿no es así? Muchas veces no tenemos idea de lo que Dios está haciendo, pero es justamente en esos momentos en donde debemos recordar que Dios reina. Encomienda a Jehová tu camino y espera en Él, y Él hará. El verano es una estación de luz, de días claros, de olas, de sol que calienta la piel y el corazón. El cielo azul refuerza la inmensidad del Creador y nos invita a confiar en quien dividió las estaciones. Bueno es el Señor, una fortaleza en el día de la angustia, y conoce a los que en Él se refugian. A medida que comienza la temporada de lluvias en la región sur de África, las personas allí también recibieron otro tipo de lluvia, una lluvia de bendiciones. La Universidad Solusi, la institución adventista más antigua de África, recibió una gran donación de la Fundación Bridging the Gap, propiedad de una familia adventista. Desde Bulawayo, Zimbabue, Noel Simbada nos trae los detalles. La Universidad Solusi, situada a unos 50 kilómetros de Bulawayo, o Ciudad de los Reyes en Zimbabue, es una institución educativa básica que se fundó en el año 1894. Siendo una de las primeras de cientos de instituciones adventistas del séptimo día, la Universidad Solusi es considerada como la madre de todas las misiones en África. Durante años, esta institución no ha recibido financiamiento y, como resultado, se ha enfrentado a un elevado riesgo de liquidez y ha estado a punto de hundirse. De ahí que la fundación Bridging the Gap, BTG, se verá motivada a rescatar a la universidad de su inminente colapso. ¿Siguen produciéndose milagros? Esta es una pregunta que la mayoría de los miembros de la Iglesia se han estado haciendo, especialmente los exalumnos de Solusi, que vieron cómo su antigua institución se deterioraba cada año. La Universidad Solusi no fue la excepción a las dificultades económicas causadas por el COVID-19 en 2020 e hicieron lo impensable al diezmarlo todo. La universidad tenía 15 toros, 3 cabras y $300,000 que fueron entregados al Señor como diezmo, como dice el libro de Malaquías, capítulo 3, versículo 10. Y exactamente 2 años después, Dios hizo lo que se considerará impensable para los seres humanos a través de la fundación Bridging the Gap. Los resultados fueron estos preciosos regalos que hará creer incluso a los no creyentes. Y dice la Biblia que si probamos al Señor, Él nos abrirá las puertas del cielo.
Hoy somos testigos de lo que Dios puede hacer cuando abre las ventanas y las compuertas del cielo. Cuando todos pensaron que la Universidad Solusi había quedado en los archivos de la historia, un buen samaritano en la fundación Bridging the Gap, propiedad de la familia adventista del pastor Guruche, y su esposa Sandra Tagurey, aparecieron para ayudar, y ocurrió el milagro de los milagros. Tras donar 2 autobuses nuevos, 2 camiones, 5 tractores con sus accesorios y unos 13 vehículos grandes, el pastor Tagurey se reunió con los líderes de la División de África del Sur y el Océano Índico y prometió apoyar a la iglesia que tanto ama, asegurándose de que la Universidad Solusi vuelva a sus días de gloria. El pastor Tagore dijo que lo que su organización ha donado hasta ahora era solo una gota en el océano y el comienzo de grandes cosas por venir. Al presidente le interesa la innovación. Como te digo, está muy interesado en el trabajo de Solusi y de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. La donación masiva procedió del presidente del Estado de la República de Zimbabue, Su Excelencia Emmerson Dambudzo Mnangagwa. El pastor Kudata Guerra y su esposa Sandra son el puente entre la Fundación BTG y el capítulo de Zimbabue. El presidente de la División de África del Sur y el Océano Índico, el Dr. Harrington Simuya Kumbra, acompañado de sus oficiales, visitó la Universidad de Solusi para tener información de primera mano sobre las donaciones. ¿Sabes? Cuando oí hablar por primera vez sobre los regalos que le hicieron a Solusi, fue como una película. Sí, como se dice, ver para creer. Ni siquiera sé cómo agradecer a Dios lo que ha hecho. Como exalumno de Solusi, veo la mano de Dios trabajando aquí. I see the hand of God at work here. De hecho, nos deja sin palabras, nos deja sin aliento el ver de lo que Dios es capaz. Dios utiliza a las personas, Dios usa las manos aquí en la tierra, pero es Él quien se mueve en el momento oportuno. No tengo palabras para expresar realmente lo que ha sucedido. El Señor, a su manera, ha movido a los suyos. Al entregar las llaves del coche al personal docente y a los funcionarios, el Dr. Yahuma, de la Fundación BTG, esbozó los grandes planes que se han diseñado para la Universidad Solusi, que incluirá Internet de banda ancha, la instalación de sistemas solares y convertir esta prestigiosa universidad en un área verde. Lo que está pasando a nuestro alrededor son cosas que nunca habíamos visto. Nos demuestra que Dios puede sostener a sus hijos en momentos de necesidad. La organización del pastor Tagorey y su esposa Sandra es un ejemplo de cómo los adventistas retribuyen a los adventistas. Tenemos muchas iniciativas e ideas que queremos implementar en Solusi. Hemos creado lo que llamamos la intervención estratégica empoderadora. Esta intervención en Solusi busca la sustentabilidad para que no sea solo dar equipos, sino saber hacer el mejor uso de ellos para el beneficio de nuestra institución. El vicerrector de Solusi, el profesor Baida, no podía creer lo que veía mientras lloraba desconsoladamente con lágrimas de alegría. El Dr. Tagurais y su fundación aseguran que su principal razón es revivir Solusi, que podamos autofinanciarnos plenamente y que los recursos sostenibles continúen. La fundación Bridging the Gap quiere revivir la Universidad Solusi. Está claro que la mano de Dios está actuando y le damos toda la gloria. La moral de los estudiantes del campus es muy visible. Solusi se encamina a sus mejores tiempos. Para la red de noticias adventistas, aquí North Winder, informando desde la Universidad Solusi en Zimbabue. Después de la pausa, visitaremos una escuela adventista para sordos en Kenia, que alberga a niños rechazados por sus familias. He aquí
Dios es salud mía. Asegurarme y no temeré, porque mi fortaleza y mi canción es Jehová, el cual ha sido salud para mí. Seguro que a tu alrededor pasan cosas que no logras entender, ¿no es así? Muchas veces no tenemos idea de lo que Dios está haciendo, pero es justamente en esos momentos en donde debemos recordar que Dios reina. Encomienda a Jehová tu camino y espera en Él, y Él hará. Mi papá es bajito, pero igual, cuando crezca, quiero ser de su mismo tamaño. El mío es un gran cocinero, aunque tiene algunas ideas muy anticuadas. El mío es una persona con mucha experiencia y eso hace que sea la persona más sabia del mundo. Todos los papás son diferentes, pero todos nosotros en realidad somos hijos de un mismo padre. Bueno es el Señor, una fortaleza en el día de la angustia, y conoce a los que en Él se refugian. El Señor es quien te cuida. El Señor es tu sombra protectora. De día el sol no te hará daño, ni la luna de noche. El Señor te protegerá. De todo mal protegerá tu vida. El Señor te cuidará en el hogar y en el camino, desde ahora y para siempre. El verano es una estación de luz, de días claros, de olas, de sol que calienta la piel y el corazón. El cielo azul refuerza la inmensidad del Creador y nos invita a confiar en quien dividió las estaciones. Probada es toda palabra de Dios. Él es escudo para los que en Él se refugian. A 300 kilómetros al oeste de Nairobi, la capital de Kenia, se encuentra la Escuela Mwata, la primera institución educativa adventista para sordos del país. El lugar alberga a estudiantes rechazados por sus familias. Misión Adventista nos trae el informe. Conocido como uno de los mejores destinos del mundo para safari, Kenia ofrece un paisaje pintoresco con 50 parques y reservas nacionales épicos que albergan una diversa vida silvestre. Con una población de 54 millones, en Kenia se hablan más de 60 idiomas. Kisii está a casi 300 kilómetros al oeste de Nairobi, la capital, donde está la primera escuela adventista del país, la Escuela Adventista Mwala para sordos. La escuela fue fundada por un hombre que se convirtió en adventista en 2012. A él le fue difícil dirigir la escuela por sí mismo, así que la entregó a los líderes adventistas locales. Los líderes aceptaron la escuela con visión de futuro. Queremos tener una escuela moderna para los sordos, que sea una escuela modelo para toda la división. Porque queremos hacer un edificio moderno, que sea bueno, al donde cualquiera quiere traer a sus hijos. Con esta visión, los líderes de la iglesia tomaron serias medidas para ofrecer educación cristiana de calidad a la población sorda. Luego la asociación consiguió dinero y comenzaron a levantar las estructuras y los salones de clases. Primero hicieron 2 salones de clases, luego agregaron 2 más. En total hicieron 6 con una oficina y una sala para el personal. Los 2 salones de clases transformaron en dormitorios donde comenzaron a vivir los estudiantes. Así que se quedan en 2 salones, uno para mujeres y otro para los hombres. Actualmente, la escuela tiene 64 estudiantes. Algunos son rechazados por sus familias y escondidos en sus casas. Algunos creen que los niños sordos son una maldición y que traen vergüenza a sus familias. Los vamos a buscar a sus casas, los traemos a la escuela, pagamos su comida, les damos un uniforme y se quedan con los otros estudiantes en la escuela.
A menudo, estos estudiantes vienen de un entorno pobre. Algunos son VIH-Sida positivo. La escuela es el lugar más seguro para ellos. Es un lugar donde pueden desarrollar una relación con Dios. La institución es administrada por la Iglesia Adventista. Ellos tienen una escuela sabática, un culto divino y un programa por la tarde. Tiene culto de oración y recepción de sábado. Así que está organizada de manera tal que los estudiantes sean alimentados espiritualmente por los maestros. Les agradecemos porque nuestros maestros nos están enseñando muy bien. Nos ayudan a conocer a Jesús y a aprender de la Biblia. Cada escuela tiene sus desafíos. El desafío de esta escuela es completar la construcción de un nuevo dormitorio que se detuvo por falta de dinero. Actualmente no tenemos dormitorio en la escuela porque está en construcción. Le falta poco para ser terminado. Uno para las niñas, otros para los muchachos, para que puedan dormir durante las noches. Pero la habitación es demasiado pequeña, por lo que hacemos muchos esfuerzos para terminar nuestros dormitorios y poder mover las camas a un dormitorio más grande. Puede ser difícil dirigir una escuela, pero aún en medio de la dificultad, siempre hay una razón para alabar al Señor. El Señor ha estado con nosotros. Si no fuera por Él, no podríamos pagar a los maestros, no podríamos proveer para los estudiantes, no podríamos seguir construyendo de la misma manera. Así que el Señor nos ha demostrado realmente eso, que Él puede. Parte de su ofrenda de este 13º sábado ayudará a terminar el dormitorio y a construir un salón multipropósito para que los estudiantes tengan un lugar seguro para estudiar. Gracias por apoyar las ofrendas misioneras para esta escuela. Estas fueron las informaciones de ANN. Ingresa a nuestro canal en YouTube, Iglesia Adventista del Séptimo Día, _Canal Mundial. Haz clic en el botón suscribirse y mantente actualizado con las últimas informaciones de la Iglesia Adventista en todo el mundo. Antes de despedirme, quiero compartir las buenas noticias del libro de los Salmos, capítulo 40, versículos 1 y 4. El texto dice: pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza, y no mira a los soberbios, ni a los que se desvían tras la mentira. Visita también nuestro sitio web oficial adventist.news/es. Si Dios lo permite, nos encontraremos la próxima semana con más noticias de fe, amor y esperanza. Que Dios te bendiga.